nosotros Gustavo de Hoyos Walter, quien es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Gustavo, muchas gracias por atender el llamado de Vanguardia Industrial. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y desde luego un saludo para toda la audiencia de Vanguardia Industrial y a todos los lectores. Gracias, Gustavo. Bueno, pues cuéntanos cuál es el escenario actual que se tiene en México frente a esta crisis social y económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Ustedes están haciendo un llamado nuevamente al Pacto Nacional con o sin el gobierno para la recuperación económica, Gustavo. Bueno, es evidente que el país venía ya en una tendencia de crecimiento económico. Recordarán ustedes que en el último trimestre del año pasado discutíamos si el resultado a fin de 2019 sería de menos 0.1, de 0.0 o de más 0.1. Esa era la discusión. Lo que es un hecho es que del crecimiento histórico que por más de una década tuvo el país, antes del COVID, debido a las medidas que tomaron por el gobierno, ya veníamos con esa tendencia. Desde luego, llegó los efectos económicos de la pandemia y esta situación se volvió exponencial. Hoy lo que nos queda a todos claros son, número uno, nadie puede culpar obviamente al gobierno federal ni a ningún otro gobierno de que haya un decrecimiento. Lo que sí me parece que es, número dos, su responsabilidad es que se hayan magnificado los efectos de esta pandemia. Y lo digo de esta manera porque lo que es evidente, ya que han pasado varios meses, prácticamente medio año con esta crisis, es que ha habido una incapacidad para tomar decisiones y para generar consensos. Por eso ahora que ya es evidente que estamos recibiendo los últimos datos de Banco de México, del INEGI, donde queda claro que estamos ya inmersos en la peor crisis de la historia contemporánea del país, lo que postulamos en la Coparmex es la imperiosa necesidad, la impostergable urgencia de que se adopten medidas para poder paliar de alguna manera esos efectos. Y si tuviéramos que elegir un solo tema, seguramente el más importante es la crisis del desempleo. Lo digo de esta manera porque aunque muchos efectos económicos son nocivos, hay que paliar con ellos de alguna forma, desde luego la parte más humana, la parte más dolorosa, la que llega al ingreso de millones de personas, es la crisis de desempleo. Y por eso es que la Coparmex justamente en esta materia es donde ha focalizado las propuestas más claras que tienen que ver con lo que hemos llamado remedios solidarios, que son tres dimensiones, lo digo rápidamente. Por un lado, el salario solidario, como ocurre en muchos países del mundo, una contribución temporal por parte del gobierno federal con recursos fiscales a efecto de que se puedan mantener vigentes los empleos, particularmente en las empresas que tuvieron largos periodos cerrados. De hecho, hay todavía cientos de miles de empresas que a este momento, por el color del semáforo de sus entidades, siguen cerradas desde marzo para acá. Eso evidentemente es imposible que lo pueda mantener una empresa por más provisora que sea. Número dos, estamos proponiendo también el seguro solidario, que otros le han llamado ingreso mínimo vital. Se llame de una manera o de otra, lo importante es que las personas que ya perdieron su empleo desafortunadamente y que tradicionalmente han sido personas que siempre han tenido un empleo, que han estado en la formalidad, que han pagado sus impuestos y que ahora por esta crisis, no obstante su capacitación, no obstante su experiencia, no obstante su integridad, honorabilidad comprobada, no están encontrando una oportunidad de empleo porque las empresas en su gran mayoría no están contratando. Entonces, para estas personas proponemos que al menos por 6 meses se les entregue el equivalente a un salario mínimo. No es una cosa del otro mundo, sin embargo, puede ser la diferencia entre comer y no comer. Y finalmente, estamos promoviendo el bono solidario, que también en muchos países ya está en vigor, que es un apoyo temporal para que las empresas, o todas las micros, creen nuevas fuentes de empleo. Si lo que queremos es mantener empleos, ayudar a las personas que ya lo perdieron y sobre todo que haya una inyección, déjenme decirlo así, de adrenalina para que las empresas puedan contratar. Hoy, que es un momento tan complejo, donde no hay seguridad si se van a tener mercado para los productos, donde hay mucha incertidumbre, necesitamos que se apuntale la contratación y son estas tres medidas que hemos impulsado desde la Coparmex. Gustavo, buenos días. Te saluda Rosalba Mezcua. Un placer tenerte aquí en Vanguardia Industrial. Y bueno, ustedes ante los oídos sordos del presidente Andrés Manuel López Obrador para la construcción de un verdadero programa que apoye precisamente la liquidez de las empresas y la preservación de los empleos,
¿Cuáles son las acciones que van a emprender por su parte? Bueno, a partir de que el conjunto de organismos del sector privado empezamos a presentar propuestas en abril, después en mayo, y muy especialmente después de que se convocó la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, donde participaron más de 260 expertos y que todo esto se tradujo en 68 recomendaciones, todas las cuales fueron ignoradas por el gobierno federal. Lo que hemos hecho es un llamado para que podamos avanzar juntos hacia un acuerdo nacional por la recuperación económica. En el país, en el pasado, ustedes lo saben muy bien, existieron los famosos pactos para la estabilidad, para el crecimiento. Afortunadamente, por 2 décadas no hemos ocupado un mecanismo de ese tipo, pero ahora ante, digamos, una circunstancia económica de esta gravedad, y sobre todo estando frente al inicio ya prácticamente para fin de año de un proceso electoral que se va a empalmar junto con esta crisis, lo que hemos planteado es la necesidad de que tengamos acuerdos en lo esencial en materia económica, que la ruta de la recuperación no sea parte de la, digamos, de la beligerancia político-partidaria, que esté muy claro lo que tenemos que hacer como país y en ese sentido que dejando de lado diferencias que tenemos y muchas todos, en el caso de Coparmex con el propio gobierno federal, alineados los objetivos centrales, las estrategias que se van a seguir, nos podamos, digamos, formar todos para apoyar esta estrategia. Desafortunadamente, al que debería interesarle más este acuerdo sería el propio Poder Ejecutivo, la posibilidad de generar este gran consenso. Y bueno, por más llamado que hemos hecho, dejando de lado, insisto, diferencias que existen y que van a estar ahí en otros temas, no ha habido posibilidad de generar este consenso. Lo que hemos empezado a plantear en la Coparmex es que tenemos que señalar una fecha fatal, no para dialogar, pero sí para llevar a cabo este acuerdo, hacerlo con o sin el gobierno federal, lo deseable, lo que queremos, lo que estamos trabajando es que esté ahí presente, pero si no, no se puede, digamos, cerrar el resto del país, los gobiernos estatales, los municipales, los legisladores, los académicos, intelectuales, los empresarios, para tener una ruta de salida de esta crisis. Y nosotros hemos pensado que ese acuerdo tendría que lograrse a más tardar a fin de este mes, al mes de agosto. Si no es así, pues tendremos que seguir la ruta aun cuando no nos acompañe el Poder Ejecutivo. O sea, la fecha fatal sería el fin de agosto. Sí, nosotros hemos planteado, no hay un consenso pleno en esto. En el caso de la Coparmex estamos señalando esta como la fecha, digamos, que tenemos que plantearnos, porque como ustedes saben, a partir del 1 de septiembre empieza ya las funciones del Congreso de la Unión, entonces deberíamos estar listos con el qué, con el cómo, el con quién, para que podamos arrancar este nuevo ciclo de la actividad pública ligados precisamente por este acuerdo. Gustavo, ¿tienen alguna esperanza, pese a todo lo que ha sucedido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se dé este acuerdo nacional para la recuperación económica? Y por otro lado, ¿tú respaldas la decisión de algunos gobernadores, bueno, el pedimento de algunos gobernadores de la renuncia del subsecretario de Salud, el Hugo López Gatell? Gracias. A ver, bueno, empiezo señalando a la segunda parte de la pregunta, que más que una esperanza ciega hay un compromiso indeclinable de poder interactuar de una manera franca y abierta con el gobierno federal. Nosotros, desde luego, más allá de las diferencias, reconocemos que son las instituciones legítimamente constituidas y en ese sentido, más allá de desencuentros que son muchos y cotidianos, tenemos que mantener dialogando cada tema por sus propios méritos. Aquí no hay temas de enojos personales ni de adversarios individuales. Se trata de una relación entre una institución pública y una representación empresarial que tiene que mantenerse siempre presente, más allá de las personas, al menos esa es nuestra visión. Y por otro lado, más que referirme de manera precisa a la solicitud que hacen los gobernadores, los nuevos gobernadores, para que se pueda sustituir a este servidor público, yo lo que rescato la importancia de que esté resurgiendo un renovado federalismo. Puede uno estar más de acuerdo, menos de acuerdo con esta petición en particular. Yo creo que se han cometido gravísimos errores en la gestión del gobierno federal y particularmente en la conducción pública por parte del subsecretario de Salud. Pero más allá de esta, digamos, impresión, de esta convicción,
y reconociendo que es una facultad del presidente de la República, conforme a la Constitución, nombrar a los funcionarios que lo acompañen. Él, al final de cuentas, tiene la responsabilidad jurídica y política e histórica, en este caso, por la crisis de los desatinos que se están cometiendo. Lo que realmente me parece destacable es que los gobernadores en este y en otros temas, normalmente lo hacen básicamente en el tema tributario, estén reivindicando lo que marca nuestra ley, que es que los estados no son simples provincias, sino que son estados libres y soberanos. En esto me parece que está el principal aprendizaje y ojalá que se sigan reuniendo. Debo además mencionarte que nosotros justamente en la estrategia para tratar de encontrar el acuerdo nacional, a la par que estamos dialogando con el gobierno federal, estamos teniendo una gran interacción con los gobiernos estatales, con los gobernadores reunidos en la CONAGUA. Así es que celebro que ese tipo de reuniones, ese tipo de acuerdos, ese tipo de exhortaciones las realizan de tiempo en tiempo. Pero el día de hoy, Gustavo, ¿qué tan grave es la situación del país? Estamos hablando de cuántas empresas han cerrado. Ustedes hablaban que por minuto se cerraban 8 empresas. Entonces, ¿qué tan grave? Más bien se pierden 8 empleos por minuto por toda esta pandemia, pero obviamente también hay cierre de empresas. ¿Cuál es la magnitud y la gravedad que en este momento se está registrando en el país? Y también saber si todavía hay tiempo para un rescate, porque vemos que por el lado presidencial, pues no se quiere, hay una negativa total a mover un dedo. Sí, a ver, efectivamente los datos que hemos elaborado en la Coparmex con base en información pública, lo aclaro, son de que diariamente estamos perdiendo alrededor de 8 empleos por minuto. Desde luego que a veces esta pérdida se sufre en una gran empresa, a veces en una microempresa o en varias microempresas. Lo que no hay ninguna duda, Rosalba, es que estamos ante la más grave crisis económica de la historia contemporánea del país. Y cuando digo historia contemporánea, hablo del último siglo, no hablo de las últimas décadas, del último siglo. El país ha atravesado, como bien saben ustedes, por distintos momentos, donde ha habido crisis derivados de la deuda externa, donde ha habido crisis de inflación muy severa, donde ha habido crisis incluso en el crack que se dio bursátil hace poco más de una década con los bonos chatarra en Estados Unidos. Todas estas crisis fueron dolorosas, implicaron retrocesos económicos, pero con mucho, los datos que nos revela la crisis actual, la derivada de la pandemia y las consecuencias derivadas de la mala gestión de la pandemia en el ámbito económico son mucho más severos. De tal manera que urge que se tomen medidas. Respondiendo de manera directa a tu cuestionamiento, sí estamos a tiempo, desde luego lo perdido, eso tardará en recuperarse, pero lo que es un hecho inequívoco es que si no se toman medidas ya pronto, el daño puede ser mucho, mucho mayor. Hay quienes estiman que estaremos viendo una disminución en términos económicos más allá de los 15, 16%, que podemos pasar del 20%. Hay quienes piensan que el número de empleos perdidos puede pasar de los 2 millones, lo que implicaría más del 10% del total de los empleos en la economía formal. Y yo creo que simplemente nosotros volteamos a nuestro alrededor, en el barrio donde vivimos y vemos los negocios que ya cerraron de manera definitiva, consultamos con amigos, con familiares, con las personas que convivimos, cuántos perdieron su empleo. Me parece que no hay que hacer mucha estadística para darnos cuenta de cuál es la gravedad, la magnitud de esta crisis, que es una crisis económica, pero que si no se actúa puede transformarse en una crisis social. Infortunadamente, lo que estamos viendo en esta crisis es que personas que nunca habían estado sin empleo, que por 10 o 20 años están acostumbradas, bueno, con las entradas y salidas a veces de días que se tienen, cuando se pierde un trabajo, se pasa a otro, pero ahora tenemos cientos de miles de técnicos calificados, de personas que trabajan normalmente en actividades fabriles, de personas que trabajan en restaurantes, que trabajan en los servicios financieros de comunicación y que no obstante esa larguísima experiencia, esa hoja de vida, no obstante que están mandando currículum vitae, digamos, por internet o que están entrando a las páginas donde se ofrecen puestos de trabajo y no obstante que tienen sí en todos los casilleros digamos, de requerimientos del trabajo, no encuentran trabajo. Y ahí es donde nos parece que está el gran abandono del gobierno federal, porque estos hoy tienen que ser considerados un grupo vulnerable. Siempre hablamos, y qué bueno, de los indígenas, de los adultos mayores, de los jóvenes que no tienen trabajo ni escuela. Ahora tenemos un grupo muy importante
de alrededor de 2 millones de mexicanos que por años han pagado impuestos, que tienen contratado un crédito para su casa, que tienen contratado un crédito de consumo duradero con alguna tienda de autoservicio, que están pagando el préstamo que recibieron en la empresa y que hoy ya no tienen ingreso. Y por eso es que nosotros insistimos que este tiene que ser el enfoque principal, cómo mantener los empleos que existen para que no se pierdan, cómo ayudarles a las personas que ya perdieron el empleo de manera transitoria en lo que se colocan. Y tercero, cómo incentivamos para que las microempresas y las medianas empresas den el paso adelante, se la jueguen y se animen a contratar un nuevo trabajador. Gustavo, este escenario tan desolador que tú planteas me da pie para preguntarte el impacto que va a generar la ley de adquisiciones para la compra de medicamentos en el extranjero en el sector farmacéutico. ¿Cuál es el impacto que esta ley de adquisiciones va a generar en el sector farmacéutico y qué acciones ustedes van a llevar a cabo con este sector que es uno de los pilares para la economía de México? Sí, a ver, esta infortunada decisión que planteó el presidente y que aprobó de manera mayoritaria el Congreso, me parece que tiene al menos tres ángulos en los cuales lo tenemos que abordar. Por un lado, y es el que planteabas de manera inicial, el daño que va a implicar el que se compren ese tipo de insumos para la salud en el extranjero y no en territorio nacional. Hay un ecosistema muy amplio de empresas que van desde la investigación académica, la investigación aplicada, en las empresas farmacéuticas, todo el proceso de producción y toda la red de comercialización. Ahí hay cientos de miles de personas empleadas, hay decenas de miles de empresas y evidentemente si el principal comprador de insumos para la salud, que es el gobierno, se va a comprar al extranjero, hay un deterioro gravísimo a toda esta cadena. Y aquí señalo que además me parece profundamente injusto que se estigmatice a todo un sector por los pecados que pueden haber cometido algunos. Pueden ser 10, 100 o 1000, pero evidentemente el sector está compuesto de gente muy honorable, de empresas que realmente hacen muy bien su tarea. Y el hecho de que se han encontrado, pero por los dichos del presidente, mucha corrupción, me parece que es absolutamente injusto condenar, castigar a todo un sector. Es como si dijéramos que todos los empresarios, todos los medios de comunicación o todos los funcionarios públicos son corruptos. Me parece que una generación de ese tipo es absolutamente inadecuada y es la que está sustentando una decisión. En el fondo de la decisión está ese tema. El segundo enfoque que yo plantearía es que nos vamos a exponer a que el país tenga en el sistema de salud pública medicamentos de segunda. Déjeme explicarlo de esta manera. Para un mismo tratamiento hay el producto de última generación y hay productos de anteriores generaciones, incluso los producidos por las mismas farmacéuticas. En el mercado podemos encontrar para tratar un padecimiento de cáncer, para un padecimiento cualquiera, 4 o 5 remedios farmacéuticos. Es muy sencillo bajar el costo de los tratamientos si se compran medicamentos de generaciones anteriores. Y normalmente estos son los que inundan el mercado internacional. Normalmente son los medicamentos que aunque son buenos, no son los mejores y que normalmente están destinados en las organizaciones de salud internacional para llegar a las poblaciones donde hay las mayores carencias, en el sur de África, en lugares muy apartados de Asia o de Oceanía. Ese es el tipo de medicamentos que mayormente, digamos, se están comercializando. Insisto, no es que no sean medicamentos legítimos, estamos hablando de medicamentos que son tratamientos anticuados, porque hay padecimientos en los cuales en 3 o 4 años la ciencia ha dado saltos cuánticos. Entonces, es muy fácil presentar cuentas alegres y decir, se está ahorrando el tratamiento para el cáncer, para la leucemia, tal ahorro, sí, pero se están comprando los tratamientos de hace 5 o 8 años que valen un fragmento de los actuales, pero que evidentemente la esperanza de un resultado favorable no tiene nada que ver con los actuales. Y entonces aquí me parece que puede ser criminal, para decirlo con todas sus letras, el que se genere ese tipo de ahorros bajando la esperanza de vida, de recuperación de quienes están en el sistema de salud pública. Quienes están en el sistema de salud privada, pues no van a batallar porque ahí los médicos, los hospitales seguirán adquiriendo los medicamentos de última generación, pero en mal momento para la gran mayoría del país que tiene que recurrir a los servicios públicos de salud que se encuentran con esta realidad. Ya no digo los medicamentos piratas y otros riesgos que hay, porque evidentemente tendría que entrar ya un gran detalle. Y el tercer ángulo es que esta decisión
es un paso atrás en materia de transparencia e integridad pública. Si lo que se está pretendiendo es combatir la corrupción, evidentemente modificar un artículo de la ley de adquisiciones cuando hay todo un proceso de revisión y que es el artículo que permite al gobierno federal comprar mediante, digamos, sin Licitación. licitación, sino mediante compra directas, esto es absolutamente inconsecuente con el propósito que se dice perseguir. A ver, hay que decirlo con claridad, el gobierno federal ya podía comprar en el extranjero, esto no es nuevo, esto ya está permitido, solamente que fuera dentro del país o fuera del país lo tienen que hacer con una licitación pública nacional o internacional, donde hay reglas, donde limitaciones abiertas se tienen que publicar y entonces, aunque hay riesgo de corrupción ciertamente, y no dudo que en muchos casos las posibilidades de corrupción se atenúan un poco porque hay un método, hay una trazabilidad. Cuando el gobierno puede salir con la chequera de todos nosotros a comprarle a cualquier agente internacional en cualquier parte del mundo en las condiciones que pacten en un café o en una oficina, pues evidentemente los riesgos son exponenciales. Primero, de que haya más opacidad y segundo, que haya más corrupción. Entonces, en cualquier, digamos, sentido, esta decisión es absolutamente antieconómica. Desde luego que le falta, digamos, criterio de ser mucho más cautos con el cuidado de la salud y además es un paso atrás en materia de integridad pública. ¿Y qué? Ahora, Gustavo, sin un afán de ser pesimista, ustedes que pues llevan precisamente la bandera de todos los patrones del país, hablando en términos de empresas, ¿cuál es la magnitud que hay en este momento de cierres de empresas? ¿Qué es lo que ustedes están vislumbrando en el futuro inmediato? Y después de este ultimátum que ustedes le dan precisamente al gobierno federal para este acuerdo, ¿qué es lo que se observa en caso de que el gobierno no quiera participar? Bueno, la verdad es que sí estamos muy preocupados. Estaba viendo si ya teníamos los datos al mes de julio. Desafortunadamente, como acaba de terminar, no los tengo todavía aquí, pero lo que sí puedo asegurarte es que tenemos un proceso de cierre de empresas inusitadamente grave. El problema principal, y fue lo que dijimos una y otra vez, espero que en los próximos días tengamos el dato preciso, es que una crisis de liquidez se podría convertir en una crisis de solvencia. Déjenme decirlo con más claridad. La falta de apoyos del gobierno para tener algún tipo de ingreso, mientras que no se podía vender por estar cerrados, se convierte cuando se mantiene por mucho tiempo en una imposibilidad ya definitiva para poder operar, porque el tamaño de los pasivos acumulados por sueldos, por impuestos, por la renta de los locales, por los préstamos bancarios, llega a tal magnitud. Imagínense usted lo que implica para una empresa micro o pequeña no vender marzo, abril, mayo, junio y algunas julio. A ver, pues prácticamente nadie está preparado para seguir con el ritmo de gastos que tiene y por otro lado no estar ingresando nada, absolutamente nada. Ya no digo una en las ventas, nada. Entonces, nosotros insistimos por eso una y otra vez que la manera más inteligente para no caer en una crisis económica, no, nunca dijimos hay que apoyar a las grandes empresas, a los corporativos. Ahí de alguna manera hay capacidad de maniobra y algunos también van a sucumbir. El problema es en donde está la economía mexicana. Hay que recordar que el 70% de toda la actividad económica no son los grandes corporativos de Santa Fe, no son las empresas multinacionales, son los microempresarios, los que tienen 2, 4, 6, 10 a lo mucho trabajadores. Esa persona, normalmente su patrimonio personal está revuelto con el de la empresa. Esa persona, cuando no tiene para pagar la nómina, le saca su tarjeta de crédito o a su cuenta de débito o rompe el cochinito del papá o del compadre para poder salir adelante, pero después de tantos meses, pues ya no hay cochinito que romper. Y ahí es donde estamos viendo ahora esas decisiones tan dolorosas que vayan, no hay que teorizar mucho. Si nosotros caminamos en cualquier zona de cualquier lugar del país, vemos establecimientos que por su apariencia exterior es evidente que ya cerraron, restaurantes donde ya se retiraron las mesas. Yo conozco de centenares de casos, algunos en primera persona y otros que me han comentado, en los cuales infortunadamente tuvieron que vender el equipo de cocina, si es un restaurante, el equipo de reparto, si es un establecimiento, la maquinaria básica, es decir,
prácticamente se fueron, digamos, canibalizando a sí mismas las empresas, tratando de subsistir, el apoyo gubernamental nunca llegó y eso es lo que hoy tenemos que padecer. Gustavo, y en el caso de que ustedes vayan solos en este Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, ¿cómo le van a hacer para reactivar a las empresas? ¿Van a Bueno, pedir apoyos en el extranjero? ¿Cómo le van a hacer, Gustavo? a ver, lo que estamos tratando de construir es las mejores medidas posibles en la ausencia del principal agente económico, que es el gobierno federal. A ver, imposible no reconocer que lo deseable, lo que debemos de esperar, lo que le conviene al país, es que ahí esté el gobierno federal. En cualquier país, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Sudáfrica, el agente económico por excelencia es el gobierno federal. Sin embargo, pues no podemos quedarnos cruzados de manos si no reacciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de construir un conjunto de acuerdos que vayan en los ámbitos municipales, en los ámbitos de los estados y de las empresas para tratar de transitar de la mejor manera posible. Incluso yo diría, ya hay varios intentos, varias acciones que se han tomado, hay gobiernos estatales que ya están apoyando. Parece mentira que, por ejemplo, y simplemente menciono el que me viene a la mente, el estado de Hidalgo ya tiene un apoyo para pagar parte de la nómina de las empresas de cierto tamaño que no han cerrado. A ver, si lo puede hacer, y lo digo con todo respeto, por su dimensión, un gobierno estatal como el de Hidalgo, que no podría ser el gobierno federal. Déjenme darles un dato muy rápidamente. Si se tomaran al 100% las propuestas que estamos haciendo desde el sector privado en materia de remedios solidarios, el 100%, es decir, por un lado, se apoyaran con la mitad del sueldo hasta por 3 meses a las empresas que no han podido abrir. Segundo, se apoyaran a los casi 2 millones de trabajadores que ya perdieron su empleo con un salario mínimo hasta por 6 meses. Y tercero, se apoyara la apertura, consideramos hasta de 1,5 millones de nuevos empleos por 3 meses. Si todo eso se hiciera al 100%, implicaría para el gobierno federal un gasto menor a 214,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Menos del 1% del Producto Interno Bruto, o para decirlo de otra manera, implicaría que se ocupara tan solo el 15% de las líneas que tiene contratadas y por las que ya paga una comisión por apertura de crédito, el 15% de las líneas que tiene el gobierno federal contratadas con el Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto, si ante una emergencia de este tipo no se utiliza una línea de crédito que tiene el gobierno federal, pues ¿qué estás esperando? Pues que nos caiga una bomba nuclear. A ver, aun cuando a mí me pueda gustar, no me pueda gustar en lo personal endeudarme, yo como persona física, si tengo un padecimiento de salud en mi familia, si la casa donde vivo se incendia, si me roban el automóvil, ¿verdad? Evidentemente, si no tengo de dónde, recurro a un financiamiento. Son condiciones extremas y aún las personas que somos muy ortodoxas entendemos que en condiciones extremas hay que recurrir a este tipo de apoyos. Para eso existen, para salir de una crisis. Desafortunadamente en el gobierno federal o en la persona del presidente, para decirlo con más claridad, ese entendimiento que parecería básico parece ser que no existe. Gustavo, de mi parte, la última pregunta que yo te haría es relacionada precisamente con el acuerdo comercial, el TEMEC, y sobre todo la cuestión salarial. ¿Cómo nos ubicamos o en qué lugar estamos parados ahora que muchas de las exigencias precisamente del acuerdo trilateral son mejorar sueldos en algunos sectores, sobre todo, por ejemplo, el automotriz? Eh, ¿Cómo vamos a poder dar cumplimiento a esas obligaciones enmarcadas en el TEMEC cuando, pues, no solo México, es todo el mundo, estamos viviendo una situación económica muy complicada, pero en el caso de México, las industrias pues han estado paradas, no ha habido producción. ¿En qué lugar estaríamos parados para dar esta respuesta y hacer cumplir precisamente lo que comprometimos en el TEMEC? Bueno, empiezo diciendo que nosotros reconocemos la importancia de que se haya ampliado el Tratado de Libre Comercio ahora en su versión 2.0 TEMEC. Desde luego también que entendemos que fue una negociación, yo participé de principio a fin en toda ella, que no se hizo como la versión 1.0 en un proyecto de acuerdo, fue una negociación que empezó, se desarrolló y terminó bajo amenaza. En ese sentido, es obvio que el país tuvo que ceder. Algunos pensamos que se cedió de más, pero a fin de cuentas, hablando globalmente, se tuvieron que ceder en ciertas cosas para que pudiera formalizarse este acuerdo. Va a implicar grandes retos, Rosalba.
las empresas que están en el sector, en el automotriz, de autopartes que tú mencionas, desde luego son una de ellas, en otros sectores también, pero si tuviera yo que hacer una evaluación otra vez sobre la conveniencia o no de cerrar este acuerdo, no hay duda de que es una decisión en la dirección correcta. Nos va a implicar gravísimos retos, ya lo era desde fines del año pasado, ahora con los desafíos de la pandemia se vuelven todavía más difíciles. Las empresas no la van a pasar bien, lo digo con toda claridad, están en un momento de gran complejidad. Sin embargo, yo espero que podamos salir adelante con este desafío que tenemos frente a nosotros. Lo que es un hecho y lo destaco, y bueno, la mejor prueba es que incluso haya resistido un gobierno como el actual, es que hay una apuesta definitiva, me parece, en México en favor de la globalidad y de la integración económica. No es poca cosa. Hace apenas unas décadas, hace 40 años prácticamente, cuando se empezó a hablar de la incorporación de México al GATT, luego la posibilidad de tener un tratado con Estados Unidos y Canadá, había un amplio sector de la población que estaba en contra de esto. Hoy, si usted recuerda, ni en la campaña presidencial, ni incluso en la retórica del presidente, con todas sus características personales, está, digamos, retar la posibilidad de formar parte de este bloque y de estar abiertos al mundo. Entonces yo destaco, más allá de estas complejidades que son muchas, desde luego las reconozco, la importancia de que México tenga una decisión definitiva, prácticamente unánime, con algunas excepciones, pero casi unánime, de mantenerse enfocado a la apertura comercial y mantenerse como parte del bloque norteamericano. En tu consideración, Gustavo, ¿México está preparado, es fuerte para enfrentar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia laboral? Es de las materias más complejas por, digamos, los atrasos que tenemos, sobre todo en materia salarial. Ustedes saben que la Coparmex hemos estado tiempo atrás impulsando que tengamos un avance mucho mayor. Eh, Vamos a batallar porque más está coincidiendo con un nuevo mecanismo legal interno en materia de conformación de sindicatos, de la vida orgánica, está coincidiendo también con la inicio de funciones de una nueva autoridad laboral en materia de registro, de directivas sindicales y todo esto. Entonces, sí vamos a tener un, digamos, un proceso bastante complejo, creo yo, en los próximos 5 a 10 años. Sin embargo, estoy seguro, y yo otra vez, si tuviera que decidir entre estar y no estar, con todo el conjunto de retos que implica, no hay duda que es un paso en la dirección correcta. Lo que sí les puedo compartir es que en muchas empresas, a ver, no hay día en la que no tengamos seminarios, foros de entrenamiento, de adecuación, las direcciones de recursos humanos o de capital humano, como ahora se les llama, se están fortaleciendo las áreas jurídico-laborales, porque todos queremos que nuestra empresa donde participamos cumpla y con esto pueda mantenerse como un agente dentro del proceso de, digamos, de fabricación y de comercialización para los Estados Unidos. Así es que me encuentro, no voy a decir optimista, pero en la total convicción de que esto lo vamos a lograr sacar adelante. Muy Gustavo, bien. ¿algo más que quieras agregar? Pues un saludo para toda la comunidad de Vanguardia Industrial y hacer votos para que tengamos oportunidad para dialogar con mucha más frecuencia. Así es, Ojalá, yo Gustavo. ojalá. Gracias, Gustavo de Muchas Hoyos Galvez, gracias. presidente de Coparmex. Gracias a ustedes y Gracias. saludos a toda la audiencia. Gracias, buen Gracias. día.